Ventura, el episodio pasado estábamos repasando las creencias fundamentales de la Iglesia Católica, ¿no? Para Sí. tratar de averiguar cómo es este concepto moderno de que hoy en día los católicos ya casi no se les dice católicos, se les dice cristiano, ¿no? Y antes era una aclaración que ellos te hacían ya después de que estuvieran platicando, pero ahora se introducen como cristianos. Ya se ha perdido casi Sí. el nombre católico. Entonces vamos a estar detallando, pues, qué son estas creencias de la Iglesia Católica. ¿En realidad son cristianos? ¿Somos tan diferentes? Vimos el episodio pasado que las creencias de María. ¿Qué más estuvimos viendo Sí, también? estuvimos viendo acerca de un contraste entre la tradición Ujú, o solo la escritura, sí, y también el Papa. el Papa también, ¿verdad? Y ahora vamos a estar dándole término a todas estas creencias. Vamos a empezar de la fundación de ellos que dice, para ser plenamente recibido en la Iglesia Católica, una persona está llamada a abrazar las siguientes enseñanzas fundamentales y la vida sacramental. Entonces, vamos a pasar primero hoy por los sacramentos de iniciación, Ujú. que viene siendo el bautismo, que esto es la entrada en la vida de gracia, la confirmación, el sellado con el Espíritu Santo y la Eucaristía, la plena participación en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, te voy a dar cada uno de ellos y luego te voy a dar un contexto general de Sí. dónde vino esta idea, cómo es que racionalizan, justifican este concepto y también algunos de los pasajes que a veces ellos usan para cementar esta idea. Sí. Y ya me dices tú qué piensas de ellos y por Dale. qué es que están en error. Primero empezamos con el bautismo de los niños, el bautismo infantil. Esto ha sido practicado desde el siglo II. Los padres de la iglesia como Ireneo y Orígenes lo mencionan como costumbre. Entonces era algo que no necesariamente tomaron de las escrituras, pero ya era Sí, una sí. costumbre que ellos tenían. La doctrina se desarrolla a partir de la creencia en el pecado original. Esto viene siendo detallado por Agustín Ujú. en el siglo IV al siglo V, afirmando que el bautismo purifica incluso a los niños del pecado y los inicia en la comunidad de la alianza. Ahora, aquí viene el razonamiento católico. El bautismo se considera el equivalente de la circuncisión en el nuevo pacto, una señal de pertenencia al pueblo de Dios, administrada a los niños como en el Antiguo Testamento. Se considera necesario para la salvación. Y para esto se basan en Juan 3.5. Otros textos que usan, aparte de Juan 3.5, que dice, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ahí está la base Sí. que usan. Pero también usan Hechos, donde dice que Hechos 2, la promesa es para ti y para tus hijos. Hechos 16, familias enteras fueron bautizadas. Entonces ahí está el Ujú. Sí. razonamiento. Y Colosenses 2 establece un paralelo entre la circuncisión y el Sí. bautismo. Y un poquito más allá también el pensamiento que tienen los católicos es que nacemos con ese pecado original. Sí. Es necesario que seamos bautizados de niños y efectivamente después de eso se nos borran todos sus pecados Ujú. y ahora podemos empezar nuestra vida de cero Sí. para tratar de agradar a Dios. ¿Qué piensas de eso? Pues imagínate, empiezas de cero y en cuestión de segundos ya, Ya, ya estás ¿verdad? Ajá. con el agua hasta el cuello otra vez. Vamos a considerar entonces, ¿no? Y quiero girarlo en torno hacia la pregunta, ¿qué hace realmente el bautismo? Roma responde que borra el pecado original, regenera el alma y confiere gracia santificante, ¿no? Es lo que enseñan ellos. Sin embargo, la Biblia nunca enseña que el bautismo produzca la regeneración espiritual. Y para los que no sepan, cuando hablamos de regeneración, o sea, hablamos de ese proceso por el cual pasamos de muerte a vida, ¿no? Ujú. Nosotros lo hemos visto en episodios anteriores que eso es obra soberana de Dios, pero vamos a ver entonces realmente qué es lo que hace el bautismo. Primero, quisiera comenzar con el texto que citaste, ¿no? Juan 3.5. Ah, y quiero mencionar esto, la regeneración no es por agua. La regeneración, según lo que nos dice la Biblia, es por el Espíritu.
Dijo Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se lo dijo Jesús, ¿a quién? A Nicodemo, ¿no? Ujú. Se lo dice. Entonces Roma toma este texto para afirmar que el agua del bautismo es la que regenera. Pero Jesús no está hablando del bautismo acá, sino de la purificación interna prometida del nuevo nacimiento allá en el libro de Ezequiel. Como nosotros lo hemos afirmado, no podemos sostener ni fundamentar doctrinas en base a un solo versículo, ¿no? Ujú. Sino que tenemos todo el consejo de Dios y es ahí donde se desarrollan las doctrinas en un contexto canónico, ¿no? En un contexto absoluto. Y tenemos que ir a esa conexión que Jesús hace de Juan 3:5 con Ezequiel 36, 25, 27, donde dice la Escritura, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongan por obra. Así que, como vemos aquí, Jesús, el agua no representa un rito externo, sino la limpieza espiritual que Dios realiza en el alma por medio del Espíritu. En este pasaje de Juan 3:5, Jesús no está introduciendo un sacramento, sino que Él nos está describiendo el milagro de la regeneración que es por el Espíritu Santo, no después de bautizarte o no en el momento de bautizarse, sino Jesús está explicando acá ese milagro de la regeneración que produce en nosotros el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, el nuevo nacimiento no ocurre en la pila bautismal, ¿cierto? Ujú. No ocurre, sino en el corazón, cuando el Espíritu de Dios da vida a quien estaba muerto en su pecado, es lo que nos dice Efesios, ¿no? Pero nosotros recibimos vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces debe quedar claro, ¿no? La regeneración que habla Roma no sucede en el momento del bautismo, sino que la regeneración es una obra de Dios a través del Espíritu Santo que da vida. Ahora, lo segundo que quiero considerar es el bautismo nos salva, ¿cierto? Ujú. La Biblia nos lo enseña. La salvación es únicamente por medio de Cristo a través de la fe. No hay otra manera, es solamente por eso. Entonces, dice Pedro, y esto es importante, ¿no? Porque tú sabes la importancia y relevancia que Pedro tiene para Roma. Claro. Ujú. Entonces Pedro nos dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, allá en 1 Pedro 3, 21. Pedro aquí hace una aclaración que debería ser suficiente, ¿no? Para acabar con esto, ¿no? Ujú. Una vez dijiste tú, ¿no? ¿Qué necesito para ser católico? Cierra tu Biblia. Sí. ¿Y qué más? Apaga el cerebro. Y apaga el cerebro. Ajá. Mira, es Pedro que está hablando. Y el bautismo no quita la suciedad de la carne. Pedro aclara eso y esto significa que no tiene poder físico o espiritual en sí mismo, sino que es la expresión visible de una conciencia que es purificada. El bautismo es un testimonio externo de una realidad que ha ocurrido internamente a través del bautismo del Espíritu Santo, por el cual nosotros somos unidos al cuerpo de Cristo. El bautismo no salva, simplemente da evidencia de que la salvación ya ocurrió. El bautismo, dicho de otra manera, ¿no? Es el fruto de la fe, pero no es la fuente de la salvación. Tenemos que entender que la salvación por fe precede al bautismo. Si nosotros miramos en el libro de Hechos, este relato de el eunuco y Felipe, ¿te recuerdas? Ujú. El eunuco le dice a Felipe, después de haber hecho una exposición de un pasaje de las Escrituras, dice, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Cuál es la condición necesaria aquí para bautizar? Tienes que haber creído ya. Tienes que haber creído. Ujú. La condición fue clara. Si crees de todo corazón, puedes bautizarte. El orden bíblico nunca es
bautízate para creer, Ujú. sino cree y sé bautizado. El bautismo es una confesión pública, un testimonio público de una fe ya existente, por lo cual no es una obra que obtiene salvación, sino que es una señal de obediencia que fluye ¿de qué? De la salvación y nunca es a la inversa. Por ejemplo, el ladrón en la cruz fue salvo sin agua. ¿Por qué? Porque la fe sola basta para justificar. Es lo que nos dice la Escritura en todo el Nuevo Testamento, justificados pues por la fe, no por obras. Entonces, toda doctrina que hace del bautismo un canal automático de gracia, está negando la doctrina de la justificación por la fe sola, y es lo que hace Roma a través de su sistema sacramental, es buscar la manera de querer destruir la doctrina de la justificación por la fe sola, añadiéndole méritos y méritos y méritos Ujú. del hombre. Ahora, nosotros vemos que el verdadero bautismo es una proclamación. Dice Pablo allá a los Romanos capítulo 6, verso 3, ¿o no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, el bautismo es una proclamación visual del Evangelio, que es morir al pecado y resucitar con Cristo, pero Roma lo ha convertido en una ceremonia mística. Ujú. Y el bautismo no tiene poder místico, su significado es una realidad espiritual que representa algo muchísimo mayor, que es el Evangelio. Ahora, tú mencionabas ahorita el bautismo infantil. El bautismo infantil carece de respaldo bíblico. O sea, el bautismo de infantes es una de las prácticas más persistentes de Roma y una de las menos defendibles bíblicamente. O sea, no hay ni un solo verso en toda la escritura donde un infante sea bautizado. No lo Ujú. encuentras. Ni una orden apostólica que lo prescriba. No encontramos ningún registro bíblico que sustente el bautismo infantil. El bautismo bíblico siempre se administra después de la fe. Lo podemos ver relato tras relato tras relato. Y la fe solo puede ser ejercida por alguien quien ha oído y ha creído al Evangelio. Por lo cual el bautismo infantil no tiene sentido porque el niño no ha creído, Ujú. no ha entendido. Mm. Normalmente, ¿a ti te bautizaron, niño? Sí, ¿Sí? ¿Cuántos sí. años tenías? No, ni el año, yo creo. Imagínate, Ajá. imagínate, simplemente no hay bautismo sin conversión, ni conversión sin fe personal. Entonces Roma bautiza infantes, ¿para qué? Para fabricar miembros. Mm. Pero Cristo bautiza creyentes para formar discípulos. Ahora, concluyendo esto, ¿no? El agua no limpia el alma, la sangre de Cristo sí. El bautismo no confiere vida, testifica de la vida que ya hemos recibido. Y si alguien ha sido bautizado sin haber nacido de nuevo, solo se mojó. Fue todo. Solamente se mojó, no fue regenerado. Así que la regeneración ocurre en el momento en que Dios abre el corazón, no cuando el sacerdote pronuncia una fórmula. Cristo salva al pecador por gracia mediante la fe, y el bautismo es su confesión pública de esa salvación. Sí, así es, muy cierto. Am, por segundo, tenemos la confirmación. Tiene su origen en la iglesia post-apostólica primitiva como un rito independiente después del bautismo, que enfatizaba la recepción del Espíritu Santo. Para el siglo IV, los obispos imponían las manos a los bautizados para confirmarlos en la fe. Aquí va el razonamiento. Considerada como la culminación de la gracia bautismal y el fortalecimiento del creyente por medio del Espíritu Santo. Unos textos que usan para respaldar esta creencia tenemos Hechos 8. Pedro y Juan imponen las manos a los creyentes bautizados para que reciban el Espíritu Santo. Hechos 19. Pablo impone las manos a los discípulos bautizados. Estos reciben el Espíritu. Y Hebreos 6, que nos menciona instrucciones sobre los bautismos y la imposición de manos. Okay. ¿Qué piensas ahí? Bueno, vamos otra vez a la Biblia, ¿no? Para entender esto. El Espíritu Santo no se administra por manos humanas ni se derrama por ritos eclesiásticos. Y esto lo podemos ver ya una vez culminado el canon y entendido todo dentro de su contexto, ¿no?
El Espíritu se recibe por la fe en Cristo, no por un aceite o un rito de un obispo. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento se recibe al Espíritu Santo? ¿Pregunta? ¿Sencilla? ¿Simple? El momento de la justificación. El momento en que creímos en Cristo, ¿no? Y fuimos declarados justos. Dijo Pablo allá en su carta a los Efesios, ¿no? En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Espíritu Santo se recibe en el momento de la fe. El apóstol Pablo no deja espacio para una segunda obra de gracia ni para una ceremonia que completa la fe. El sello del Espíritu viene al creer, no después. El Espíritu Santo no viene en porciones ni por imposición humana. Él es dado completamente, según lo que nos dicen las Escrituras, en el momento de la fe salvadora. No hay confirmación posterior porque el sello del Espíritu es la marca inicial de la salvación. El verdadero cristiano no necesita esperar una segunda experiencia. En Cristo ha recibido todo lo necesario para la vida cristiana. Pero entonces hay que explicar, pero es que como vemos, por ejemplo, en el libro de Hechos, que los apóstoles ponían las manos sobre las personas y literalmente se dice que ellos recibían al Espíritu Santo. Entonces, vamos a entenderlo esto, ¿no? Roma apela a esos pasajes de Hechos donde Pedro y Juan imponen las manos sobre los samaritanos y estos reciben al Espíritu Santo. Pero este evento fue una situación transicional y única dentro de la historia de la iglesia, no fue una norma perpetua. Si tú recuerdas, Jesús, Cristo vino a predicar primero ¿a quién? A los de su casa, ¿no? A Israel, pero él también en Juan comenzaba a dar indicios, ¿no? Del plan redentor de Dios, que era salvar a su pueblo dentro de todo tribu, pueblo, lengua y nación. O sea, es lo que menciona a Jesús en Juan 3:16, ¿no? El alcance que tendría su amor electivo al mundo. Dios amó al mundo, a sus elegidos dentro de todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando el evangelio comienza a proclamarse en Jerusalén y estamos allá en Pentecostés, nosotros vemos que se empieza a predicar el evangelio también a quienes, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Sí. Y esto comienza a ser algo que revoluciona por completo la mentalidad judía de ese momento, ¿no? Que ellos entendían que la salvación era exclusiva para ellos. Y nosotros vemos a gentiles convirtiéndose al cristianismo. Estos pasajes como Hechos, donde están los samaritanos, es uno de sus ejemplos. Entonces, estos eventos son el testimonio apostólico de que los samaritanos, que eran considerados impuros por los judíos, eran parte del mismo cuerpo de Cristo. Por lo cual, estos relatos que encontramos en Hechos no es un manual de liturgia, sino que es un registro histórico del avance que el evangelio tuvo progresivamente, que ahora también incluía a los gentiles. Entonces, la imposición de manos en Samaria no fue el nacimiento de un sacramento, sino la confirmación apostólica de una obra que Dios ya había empezado a hacer en salvar tanto a judíos como a gentiles. Por lo tanto, eso que vemos nosotros tenemos que entenderlo dentro de su contexto histórico y progresivo del plan de salvación, que tenía que haber alguna señal para que, tú te recuerdas que cuando Pedro va y les dice, ellos también recibieron al Espíritu Santo como nosotros. ¿Qué hacemos? Sí. Y ellos tuvieron que aceptarlo, que era una obra de Dios, porque al igual que ellos también estaban recibiendo el Espíritu Santo. Por lo cual, ellos entendieron que el plan de Dios se estaba extendiendo. Y en otras palabras, el Espíritu, o sea, recibir el Espíritu, no depende de un obispo, sino del Señor que sopla de donde quiere y hacia donde quiere, como dijo Jesús allá en Juan 3:8. Ahora, añadir un sacramento es negar la suficiencia de Cristo. Históricamente, y considerando los primeros siglos, se entendía en la patrística que esta confirmación
de la cual se habla era igual en el momento del bautismo, ¿no? Y posteriormente se empezó a separar como un sacramento aparte. Entonces, tenemos que entender que añadir un sacramento es negar la suficiencia de Cristo. Cristo solamente estableció 2 sacramentos, ¿sí? El bautismo y la Eucaristía, la Cena del Señor. La confirmación nunca la encontramos como un sacramento tal cual. Toda doctrina que enseña que la iglesia tiene que ser completa está atacando contra la suficiencia de la obra de Cristo. Si la confirmación confiere una plenitud espiritual que el creyente aún no tiene, entonces el Calvario no fue suficiente. Pero las Escrituras dicen lo contrario, ustedes están completos en Él, así nos dice Colosenses. Entonces, el Espíritu Santo no completa lo que Cristo dejó a medias. Cristo no dejó nada a medias. Ujú. Él exclamó, consumado es. Ahora, ¿cuál es la verdadera confirmación? La verdadera confirmación es la obra interior del Espíritu. Roma unge con aceite, pero Dios unge con poder. La Biblia enseña que el Espíritu mismo da testimonio al creyente de que es hijo de Dios. Pablo lo dijo en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Jesús, esa es la verdadera confirmación. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y esta no la realiza un obispo con sus manos, sino el Espíritu Santo. No es un rito temporal, sino que es un testimonio eterno, y el creyente no necesita ser confirmado por Roma, ya que éste ha sido sellado por el cielo. Martín Lutero lo resumió de una manera perfecta, ¿no? Dijo, el Espíritu no está en las manos del Papa ni del Obispo, porque no se impone con aceite, sino con fe. No hay ceremonia más poderosa que esa. Sí, también tenemos que ver las condiciones que se agregan debajo de la condición. Ellos determinan la edad a la cual eres elegible para hacer la confirmación. ¿Y de dónde sale eso? No están en las escrituras tampoco. Más tradiciones, reglas de hombre que añaden a las escrituras. Sí, y eso es importante porque lo mencionábamos la semana pasada, ¿no? De la diferencia entre tradición y escritura o solo escritura. A mí esta semana me han llamado hereje por creer en solo escritura. Imagínate. Ujú. O sea, me están diciendo que soy un hereje digno del infierno porque creo que la escritura es suficiente. Es Ujú. lo que nos dice la escritura. Toda la Yeah. escritura es inspirada por Dios y útil. Es autosuficiente, no depende de nada más. Y Ujú. es absurdo, Jesús. Todas las capas y capas de tradición que se le van agregando, que todas estas atentan contra la suficiencia del sacrificio vicario que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz, que fue perfecta. Ya, y tenemos que entender eso de las escrituras, solo escritura. Dios mismo en el Salmo 138 es que eleva las escrituras a su misma gloria, que dice que su palabra es su misma gloria. ¿Sí? Yo que le digo a la gente, lee de tus escrituras. ¿Quieres estar más cerca, tener una relación más cercana a Dios? Lee las escrituras. Sí. Nunca vas a estar más cerca de Dios, de este lado del cielo, que cuando abres tu Biblia y lees las escrituras, porque tocas la misma gloria de Dios. Sí, así es. Y como lo decíamos, ¿no?, la semana pasada, ¿quieres tradición? Tienes la voz de hombres. ¿Quieres la palabra de Dios? Abre la escritura solamente. Y a veces así pasa, ¿no? La gente está tan desesperada por algo tangible, ¿no? Sí. Que una ceremonia, un procedimiento, algo que puedan ver, que puedan tocar. Y yo creo que Cristo nos estaba aludiendo a este fanaticismo que iba a llegar, porque ¿qué le dijo a Tomás? Bienaventurado el que cree sin haber visto. Nos estaba diciendo, ustedes la tuvieron fácil a los apóstoles, pero los que vienen lo van a tener muy difícil, porque lo he dicho a MacArthur antes,
no tenemos ningún mecanismo para poder sentir a Dios. Sí. Y eso ya lo dejamos para Ujú. otro tema, ¿no? Con nuestros amigos carismáticos y Sí, sí, pentecostales, pero no hay ningún mecanismo dentro del hombre para sí, sentir a Dios. sí, Sin embargo, Dios es omnipresente. Está en sí, todos lados, a todo tiempo. sí. Hace unos días, antes de pasar al siguiente punto, miré un comentario dentro de una publicación que hizo un amigo, también hablando acerca de lo mismo, ¿no? De la escritura es suficiente y todo esto. Y se le vinieron, pues, los católicos romanos, ¿no? En contra y le empezaron a decir muchas cosas y todo. Y dentro de los comentarios que los iba esquipeando, ¿no? Porque tú sabes, pues, hay veces que no tiene razón de verlo. Pero hubo uno que me llamó la atención, que dice, yo fui igual, o sea, yo hice todos los ritos de iniciación de la fe católica y fui crecido en esa manera. Dice, después por mi pecado, por mi maldad, dice, fui y paré a la cárcel, paré a prisión. Dice, y me recuerdo todavía el día que me regalaron una Biblia y yo me puse a leer toda la Biblia. Dice, y me di cuenta que todo lo que me enseñaron era mentira. Wow. Solamente la escritura tiene el poder de salvar y hacer que las vendas de los ojos caigan. Así Pero es. cuando una persona no está dispuesta a aceptar la escritura y solamente ella como la única fuente infalible de autoridad, siempre estará condenado a creer en tradiciones de hombres. Así es, decía Ray Comfort, hay suficiente mecate dentro de las escrituras para que un católico se cuelgue 10 veces. Entonces, abre la Biblia, tenemos Sí. que leer. Y aparte de la confirmación, nos ponemos a pensar, tengo que aceptar por principio que el Espíritu Santo, que Dios, efectivamente, está a la disposición y control de los seres humanos, Ujú. que lo pueden impartir cuando ellos determinan que alguien es digno, que ha cumplido ciertos requisitos. Dios es algo que puede ser controlado por los Sí. hombres y administrado por los hombres. Sí. Qué herejía. Es absurdo, ¿no? El creyente no necesita que nadie lo confirme porque el Espíritu Santo ya lo ha hecho. Y Así eso es es. suficiente. Ujú. Bueno, le seguimos. El tercer sacramento de iniciación viene siendo la Eucaristía, que viene siendo la Santa Comunión, la Cena del Señor. Sí. Contexto histórico. Se remonta directamente a la última cena que tuvo Jesucristo con los apóstoles, pero a principios del siglo II, la Didache e Ignacio de Antioquía describen la Eucaristía como el cuerpo y la sangre reales de Cristo, no simbólicos, reales. La doctrina de la transubstanciación se definió formalmente en el Cuarto Concilio de Letrán en 1215 y se reafirmó en Trento en el siglo que viene siendo 16. El racionamiento católico aquí ve. El cuerpo y la sangre de Cristo están verdaderamente presentes bajo las apariencias del pan y el vino. Una representación, no una repetición, del sacrificio de Cristo realizado una vez por todos. Se apoyan en Mateo 26, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Juan 6, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y 1 Corintios 10, participación en el cuerpo y la sangre de Cristo, advertencias contra la recepción indigna. Y puesto que este tiene ciertos puntos en común con lo que nosotros practicamos también, Sí. ¿no? También practicamos la Santa Comunión. Sí. Pero ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que ves aquí? Bueno, para empezar, la diferencia es mucha, ¿no? Y a pesar de que tempranamente, como tú citabas ahorita, en los primeros siglos ya se hablaba en un lenguaje místico, en cierto sentido, pero la formalización de la transubstanciación como tal viene de una comprensión filosófica aristotélica, ¿no? Pero bueno, vamos a ver acerca de la Eucaristía, ¿no? Para empezar, dos aseveraciones conclusivas, ¿no? La Biblia nunca presenta la Cena del Señor como un sacrificio repetible, ni un medio de gracia automática. Esa es la primera. La segunda, la obra de Cristo es única y suficiente y ninguna ceremonia puede añadir nada a su sacrificio. Ahora, comienzo con esto, ¿no? Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, ¿no? Lo encontramos allá en Hebreos capítulo 10, verso 14. Dice, porque con una sola ofrenda hizo
Eso es importante, ¿no? Hizo perfectos para siempre a los santificados. Jesús no deja espacio para una representación de su sacrificio. Cada intento de repetirlo es una negación de la suficiencia de su muerte. Nosotros vemos en las Escrituras que la cena es un memorial, no un sacrificio renovado. Cristo muere una vez por los pecados. La idea de que el sacerdote pueda ofrecerlo otra vez es una blasfemia contra el Evangelio. Y esto ya nos va apuntando a realmente tenemos las mismas convicciones cristianas. Entonces, el pan y el vino son símbolos, no son objetos mágicos. Lo encontramos en Pablo, ¿no? 1 Corintios 11, 23 y 25 nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os enseñé, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa. Nosotros si vemos, el énfasis de Pablo está en memoria y proclamación, no en una transformación literal como Roma nos enseña. Roma interpreta literalmente lo que es simbólico, introduciendo una teología que la Escritura jamás enseña. La cena del Señor no es un medio de regeneración ni un sacrificio renovado. Su propósito, como lo vimos acá, es recordar y enseñar y también proclamar el sacrificio ya consumado de Cristo. Ahora, la salvación no depende de un rito eucarístico como lo enseña Roma, ¿no? Necesitas la Eucaristía. Cristo mismo dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. La regla general de interpretación es contexto, contexto, contexto. El contexto que Jesús muestra acá es de creer en Él. Jesús está haciendo varios discursos, ha hecho varias horas. Esto era suficiente para que creyeran en Él y aún nosotros vemos que la incredulidad, aún dentro de su mismo círculo, no necesariamente los discípulos, pero personas que estaban cerca de Él, no creían en Él. Ese es el contexto en el cual Jesús dice estas palabras. Entonces el contexto de este pasaje de Juan 6 es de creer en Él, no de masticar literalmente su carne. La vida eterna viene por fe en su sacrificio, no por la participación ceremonial en la misa. Ahora, Jesús mismo, eso es importante, Jesús mismo no enseña transubstanciación. Él enseña que creer en Él nos da vida eterna. Eso es lo que Jesús está enseñando. Cualquier otra interpretación sustituye la fe por un rito y este rito oscurece el Evangelio. Entonces, vemos que la cena es memorial y proclamativa, no sacrificio continuo. Porque siempre que comáis de este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Acá la instrucción es clara, proclamar, no sacrificar. Roma convierte un memorial en sacrificio, pero la obra de Cristo no se repite. La obra de Cristo se recuerda y se proclama. La misa no añade gracia ni completa lo que Cristo consumó en la cruz. La Eucaristía es un acto de obediencia y recordatorio de la salvación que ya poseemos. Por lo cual podemos decir, el pan y el vino no salvan, Cristo sí. El sacrificio no se repite, Cristo lo consumó una vez y para siempre. Por cuanto una sola vez se ofreció Cristo para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperen. La verdadera Eucaristía es confiar en Cristo, es recordar su muerte y proclamar su obra consumada, no depender de un rito místico. Cada vez que tomamos la cena, Jesús, proclamamos su sacrificio, no lo repetimos. La gracia ya fue dada, el precio ya fue pagado y en él todo está completo. Todo lo demás es tradición humana. Transubstanciación no lo encontramos en la Escritura. Tiene un significado especial, ¿no? Que es memorial
y proclamativo. Por lo cual, haciendo una conclusión de estos sacramentos de iniciación, la verdadera iniciación no ocurre ni en un altar ni en un rito, sino en el corazón que es regenerado por el Espíritu Santo a través del poder de la proclamación del Evangelio. Cualquier ceremonia, Jesús, que pretenda completar la obra de Cristo es un intento humano de rehacer lo que Dios ya consumó en la cruz. Ya, muy cierto. Y hablando también específicamente de la Eucaristía, muchas posiciones reformadas nos dicen que en Juan 6 no está hablando de la Santa Comunión. Es una enseñanza aparte. Todavía no había sucedido esto de la Santa Comunión. ¿Cómo lo conectaron? Quién sabe, ¿no? Se puede hacer teología mala también, ¿no? Hay teología correcta, pero también hay teología mala, ¿no? Entonces yo creo que fue una variante de eso, pero hablando de tu punto, el contexto. En el mismo pasaje que dice Dios, que dice Cristo, el que come de mí es el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? El que me obedece, ese es el que ha comido. Y para terminar ese capítulo que dice, y lo que les he hablado es espíritu y verdad. Él mismo nos dice, porque yo creo ya estaban sacando los tenedores y cuchillos para comérselo, ¿no? Y dijo, espérate. Es espíritu y verdad. No les estoy hablando de algo físico, es algo espiritual. Sí. ¿Y a qué crees que se deba tú, Jesús? La distorsión histórica de la enseñanza apostólica. ¿Qué es lo que tú puedes encontrar? Porque nosotros, por ejemplo, encontramos que los padres de la iglesia, ¿verdad?, en algunos casos fueron discípulos directos de los discípulos. Pero en la transmisión de la enseñanza apostólica vemos que esta fue distorsionándose gradualmente hasta que llegamos ya muchos siglos después, ¿no? Porque la transubstanciación ya se oficializa muchos siglos después. Es una doctrina tardía, por lo cual lo podemos sustentar. O sea, no es una tradición y enseñanza apostólica, es una tradición tardía. ¿Cómo ves tú? ¿Qué es el problema ahí? Tiene que ver mucho con la mezcla de la autoridad con la religión, y eso fue ocasionado por Constantino, ¿no? Cuando él se convierte, viene siendo el hombre quizás más poderoso en todo el mundo en ese tiempo, se convierte, nace de nuevo. Yo creo que sí nace de nuevo. Constantino tiene ese evento, y él eleva al representante de la iglesia a estar a su par para gobernar esa nación junto a él. Se apoyaba en él para decisiones muy importantes. Entonces, el querer mantener esa posición requiere que se reinterprete las escrituras de una manera que se cree una dependencia en esa figura, en ese instituto. Entonces, es esa mezcla que ocurre. Claro. Y luego cuando tienes palabras raras, ¿no? Que se escuchan potentes, pero por ejemplo como ex cátedra, de que el Papa habla desde la silla y si él emite algo es autoridad inspirada. O sea, eso es absurdo. Sí, pero también hay una noción de merecimiento. Interpretando las escrituras desde un punto físico, el reino milenial, esas cosas, el postmilenialismo, que la iglesia va a surgir a poder. Entonces, cuando ocurre esa elevación de la religión al mismo nivel que Constantino, que el emperador, entonces ellos se reflejan en las escrituras y dicen, oh, sí, es exactamente como está escrito. Vamos a subir a poder, vamos a dominar todo el mundo y se lo vamos a entregar a Cristo. Entonces, por eso es que se van sin desenfreno hacia desarrollar más y más y más para cementar control sobre todo. Así es, pero bueno, esa parte de los sacramentos, ¿qué dirías para concluir esa parte, sacramentos de iniciación? No, pues solo te inician tu camino hacia el infierno, ¿no? Sí. No es nada más que eso. Y es simplemente entender, o sea, es que en realidad es un ataque frontal y directo contra la suficiencia del sacrificio de Cristo, que es perfecto, que es absoluto y que es definitivo y que logró lo que iba a lograr, el perdón de nuestros pecados.